Mi plan es el siguiente, letra de ella. Primera unidad, conceptos generales del desarrollo, ¿verdad? Que dentro del campo de la psicología es pues todo un campo muy particular, el desarrollo psicológico. Que el campo del desarrollo psicológico es una de las materias más importantes, porque nos habla precisamente de cómo se forma el individuo, incluso desde antes de nacer, cuáles son las condiciones que se dan para convertirse en lo que es un individuo ya propiamente formado en la dimensión psicológica. Entonces, en ese sentido me parecía que no podíamos darlo desde una única perspectiva teórica ni tampoco de determinados aspectos aislados de lo que es un proceso global de desarrollo. En un principio la materia de desarrollo se daba sobre la base de áreas del desarrollo, y me acuerdo en aquel entonces, bueno, estaba primero lo que era el desarrollo psicomotor, ¿verdad? Lo que sería el lenguaje, formación de conceptos, solución de problemas, etcétera, ¿no? Básicamente era el desarrollo desde la dimensión, pues podríamos decir, cognitiva. Empezamos a ver otros autores, como es Henry Valo, ¿verdad? Henry Valo, que nos habla sobre todo del desarrollo emocional del individuo, ¿verdad? De los niños desde pequeños, y esto culmina en la perspectiva psicoanalítica para ver el desarrollo del psiquismo humano, que es un poco así lo que voy a orientar el tema. Entonces me adelanto precisamente en ese sentido para algo de que un punto de llegada al que me voy a encaminar, y es que el Edipo en la perspectiva psicoanalítica tiene que ver con el molde principal del psiquismo humano, pero también de la psicopatología. Desde la perspectiva de Freud, el Edipo tiene que ver con la raíz, o hasta cierto punto por decir la matriz principal de la cual va a derivar la explicación de los problemas, sobre todo de carácter neurótico. Pero vamos a ver entonces. En ese sentido, les iba a mostrar este libro, que es uno de los libros que revisábamos nosotros el año pasado y que pienso incorporarlo ahora nuevamente, que es El nacimiento psicológico del infante humano, ¿sí? Este es de una autora psicoanalista, ¿verdad?, que hace un estudio del desarrollo de una manera similar al tipo de estudios de Jean Piaget. Para que más o menos se den ustedes una idea, Jean Piaget nos va hablando de que hay cierto tipo de habilidades que son, o capacidades, más que habilidades, capacidades que son innatas, ¿verdad?, que el niño ya nace con ellas, y que por lo tanto se van ejercitando a través de su contacto con el medio social, con el medio, el mundo pues que le rodea. Hay un libro muy significativo de Jean Piaget, que es el de la representación del mundo en el niño. Con esto quiero introducir un término que es fundamental para el psicoanálisis y otras perspectivas teóricas, que es el concepto de representación, ¿sí? Este concepto nos va a diferenciar claramente con las perspectivas puramente sensualistas e empiristas, en el caso del conductismo sobre todo. ¿Por qué? Porque la representación no es algo que podamos observar. Podemos observar sus manifestaciones y a través de un esfuerzo, voy a llamar, que es ahorita lo que estamos hablando en clase, un esfuerzo inferencial, analítico, teórico, conceptual, podemos ver de qué manera la representación es una capacidad o una serie de capacidades que permiten tener un contacto con el mundo, ¿verdad?, por parte del niño. Un claro ejemplo de esto lo vamos a ver en lo que es el concepto de constancia, que también es común al psicoanálisis. Voy dando ciertos antecedentes para que cuando empiece a hablar del Edipo lo puedan entender con más claridad. Como su nombre lo indica, representación, la raíz, el prefijo re significa repetición, algo que se presentó en un momento y se vuelve a presentar. De esa manera vamos a diferenciar una sensación
de lo que es una percepción, de lo que es ya una representación. La sensación es aquello con lo que yo tengo, cualquier individuo, niño, adulto, etcétera, tiene contacto con el mundo real, ¿verdad? Los 5 sentidos, básicamente, ¿verdad? Pero no es lo mismo lo que es la sensación que la percepción. ¿Alguno de ustedes me podría decir una diferencia o cuáles son las diferencias, las que ustedes pueden nombrar, entre sensación y percepción? Sí. Bueno, yo entiendo que la sensación es el estímulo dado como tal, el efecto que tiene este estímulo sobre ti, y la percepción es el significado que tú le das a ese estímulo que se te está presentando. Más o menos. Todavía no nos vamos a meter todavía con el significado, porque eso viene después. Lo que vamos a decir es que las sensaciones se nos presentan de manera abrupta, como dices tú, como estímulo, pero la percepción tiene que ver ya con una forma de organización. Conceptual, ¿no? Exacto. O sea, recibimos información del medio, pero hay que organizarla. De hecho, los gestaltistas lo que hablan es de una cierta capacidad innata del sujeto para tener esa percepción, y nos habla de ciertas leyes de la percepción, que si el cierre, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no lo aprendemos, eso ya es una capacidad que tenemos, ¿verdad? Hay un concepto muy importante que quiero retomar aquí, lo que se llama el principio epigenético. ¿Saben ustedes lo que es el principio epigenético? Todos los seres vivos, los seres biológicos, tenemos ciertas capacidades que nos son dadas por nuestra propia naturaleza filogenética. De tal manera que un ave, por ejemplo, ¿verdad?, se reproduce, tiene sus huevitos, llega un momento en que nace el pajarito, ¿verdad?, tiene que pasar un cierto tiempo de evolución, de desarrollo, pues, y entonces cuando ya tiene cierto grado de madurez, está en condiciones de poder volar, pero no va a tomar clases de vuelo ni cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que esta capacidad ya es intrínseca a su propio desarrollo biológico, ¿verdad? Y muchos animales, prácticamente todos, tienen esas capacidades. No hay escuela ni de manejo, ni de para andar, etc. Pero los seres humanos tenemos una condición muy particular. Esto es lo que algunos autores han dado en llamar una prematuración, ¿sí? O nootenia también se le llama. ¿Habían escuchado esta palabra? Quiere decir que los seres humanos nacemos antes de tiempo. ¿Por qué antes de tiempo? Vamos a ver. Hay algunos animales, sobre todo los que son migrantes, pensemos en una gacela, en una cebra, etcétera, que a veces tienen que ir migrando, y entonces en el camino llega el proceso, digamos, de parto, digamos, de una nueva cría. Entonces la hembra, ¿verdad?, se detiene, y entonces en ese momento nace su cría, ¿verdad? Se voltea, ¿verdad?, la limpia con la lengua, etcétera, y pasan unos cuantos minutos y ya se está levantando, ¿verdad?, todavía con cierta dificultad, y unos minutos después ya va siguiendo a la manada. Y esto está dado por un principio adaptativo. El principio adaptativo, que el que no se adapta al medio, huye. ¿Por qué? Porque precisamente los depredadores están sobre las crías y sobre los más viejos y enfermos. Entonces la madre a veces incluso tiene que defenderlos de algún depredador. Bueno, pero sucede que el ser humano, cuando nace, un bebé, nace y pasa un periodo más o menos largo para poder adaptarse y desarrollar ciertas capacidades de autocuidado, de sostenimiento, de adaptación, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tiempo calculan ustedes que este bebé ya tenga esa capacidad? ¿1 año, 2 años, 6 meses, 1 mes? ¿Cuánto? ¿Un año? Más o menos, ¿verdad?
puede ser variable, hay autores que hablan entre 8 meses, un año, etc. Pero ¿qué es lo que se tiene que organizar? Aquí viene esta pregunta que decía yo, la diferencia entre sensación y percepción. Tiene sensaciones, es más, se habla que desde antes de nacer, de estar en el vientre materno, ya tiene sensaciones, pero no hay percepción. ¿Por qué no tiene la organización? Porque todavía no había salido, porque todavía sus capacidades, su desarrollo todavía no se lo permite. ¿Y por qué no se lo permite? Miren, hay una sustancia muy importante en las conexiones neuronales, que es la mielina, porque es algo que los seres humanos en los primeros meses de vida ganamos, pero también ahora me di cuenta que después de tantos años también se puede perder. Es que no seamos tan vanidosos con nuestras capacidades, porque en algún momento, cuando no los tenemos, lo podemos sentir, y es cuando valoramos aquellas capacidades que perdimos. Bueno, entonces es precisamente esta ausencia de mielina y de conexiones nerviosas por las cuales todavía el bebé cuando nace está inmaduro, ¿verdad? Necesita pasar un tiempo en que las conexiones se empiezan a realizar para que ya no haga viscos como cuando nació, ¿verdad? Y que a veces ingenuamente la gente dice, ay, mira, me sonrió, no sé, sonrió, es que todavía no tiene control de sus movimientos, hace gestos y dice, ay, mira, me está sonriendo. Es puro alucine de los papás, ¿verdad? Porque todavía no puede tener, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, es lo que algunos periodistas llaman los organizadores. La sonrisa, la angustia, que ahí nos vamos a ver, les voy adelantando esto que tiene que ver con el Edipo, que es la angustia de castración. La angustia es un organizador, la sonrisa es un organizador, y la mirada, ¿verdad? ¿En dónde podemos constatar? Miren, esta autora, Margaret Mahler, ella se ha destacado mucho, bueno, ya los estudios que ha hecho sobre trabajo con niños autistas, que ella le llamó psicosis infantil. Fue muy criticada por eso, ¿no? Porque pero uno piensa que un psicótico es ya una persona adulta, pero en este caso, Margaret Mahler, es un proceso que les voy a desglosar ahora detenidamente para que entiendan mejor lo del Edipo. Margaret Mahler lo que plantea, de hecho el subtítulo del libro dice simbiosis e individuación. No nacemos siendo personas, no nacemos siendo individuos, no nacemos siendo sujetos incluso. Eso, diría un empirista, lo adquirimos, no lo adquirimos, nos formamos de esa manera. Te digo que a mí me gusta la palabra adquirir porque es como voy a una tienda y entonces compro y ya lo tengo. No, esas capacidades son consustanciales a nuestro ser humano. Miren, híjole, es que son muchas cosas las que hay que analizar sobre esto, pero les quiero leer nada más 1 o 2 parrafitos de un libro que a mí me parece fundamental, que todos los psicólogos deberíamos de leer. Es de un libro de Fernando Sabater, un filósofo que ha escrito mucho sobre ética, pero tiene este libro que además a muchos maestros se les dio gratuitamente este libro y que todos deberíamos leer, que se llama El valor de educar. Entre los capítulos que tiene, de hecho en el curso que daba yo anteriormente veíamos los 4 primeros capítulos de este libro, y el primero, ahorita les voy a leer 2 o 3 párrafos que les dan, miren, los tengo todos marcaditos aquí. Miren, se llama el aprendizaje humano. Fíjense, en alguna parte dice Graham Greene que ser humano es también un deber. Se refería probablemente a esos atributos como la compasión por el prójimo, la solidaridad o la benevolencia hacia los demás, que suelen considerarse rasgos propios de las personas muy humanas, es decir, aquellas que han saboreado la leche de la humana ternura, según la hermosa expresión shakespeariana. Es un deber moral, entiende Greene, llegar a ser humano de tal modo. Y si es un deber, cabe inferir que no se trata de algo fatal o necesario. No diríamos que morir es un deber,
puesto que todos irremediablemente nos ocurre. Habrá pues quien ni siquiera intente ser humano, o quien lo intente y no lo logre, junto a los que triunfen en ese doble empeño. Es curioso este uso del adjetivo humano, que convierte en objetivo lo que diríamos que es inevitable punto de partida. Adjetivo humano, ¿qué quiere decir? Cuando nacemos no somos seres humanos, ¿qué huele? Aspiramos llegar a serlo, pero también nuestra condición, nuestra calidad de humano se pierde. Podríamos poner en duda que un asesino despiadado, que un violador que no tiene el mínimo proceso inhibitorio para dañar, incluso gozar con el sufrimiento de otra persona, de una mujer a la que está violando, ¿podríamos considerarlo ser humano? Quiere decir que el ser humano tiene ciertas condiciones, ciertos alcances, pero también ciertos límites. Federico Nietzsche escribió una obra muy importante que se llama Humano, demasiado humano. Y en esa obra, si ustedes la leen, él hace una crítica severa de sí mismo. ¿Sí? No de sí mismo, sino de sí mismo. Y hago a propósito el juego de palabras por lo siguiente. Porque alguien que se describe como que soy un desgraciado, bueno para nada, que odia a la humanidad, que desearía que todos estuvieran muertos, dirían, ¿qué ser tan negativo? Y por eso, en este sentido, Sabater, su materia fundamental es la ética. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Sí? Y en eso vamos a ir vislumbrando el Edipo. ¿Cómo de que el niño quiere tener relaciones sexuales con su madre? ¿A quién se le ocurrió tamaña desfachatez, tamaña locura de llegar a pensar algo así? Existe la bondad y la maldad al margen de las condiciones socioculturales, de los valores prevalecientes en esa cultura, o es parte consustancial de las características de dicha familia o de dicha sociedad o de dicha ética, desde la cual consideramos eso como aceptable o no aceptable. Es un punto al que vamos a llegar más adelante. Entonces, se emplea humano como una especie de ideal y no sencillamente como la denominación específica de una clase de mamíferos parientes de los gorilas y chimpancés. Los humanos, fíjense, es lo que les decía yo ahorita de la neotenia. Los humanos nacemos siéndolo ya, pero no lo somos del todo hasta después. Precisamente en ese punto debe entrar el Edipo. El Edipo va a ser uno de los primeros grandes retos del ser humano para convertirse en humano, pero cierto tipo de humano. Yo diría que de lo que en primeros años todos somos prácticamente iguales. El niño no puede distinguir con claridad, bueno, no solo el niño, también los adultos. No podemos distinguir a veces con claridad un niño de una niña, a menos que le bajemos el calzón para ver si tiene tortilla o tiene tuerca. ¿Verdad? Y esa característica precisamente que son sus órganos sexuales, son los que van a definir su historia personal en un sentido o en otro. Pero él no lo decide. ¿Quién lo decide? ¿Quién lo decide? El entorno. ¿Y quién es el entorno? La cultura. La cultura, la familia, la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les digo, así como en el Rey León, ¿verdad? Bueno, que el Rey León es una evocación de lo que es la obra de Shakespeare, esta de Hamlet, sí. ¿Recuerdan ustedes, verdad? Cuando sale así, él es el mandril, no recuerdo cómo se llama, que sale así, se lo muestra a todos. Esta es una evocación precisamente de la realeza. Cuando está por nacer el heredero, ¿verdad?, del rey, entonces entra a la recámara donde está pariendo la reina. ¿Qué es lo primero que busca? A ver, ¿de qué color tienen los ojos? ¿O el pelo? ¿Qué es lo que observa?
¿Eh? Si tiene pene o vagina. Y si tiene pene va a salir y va a decir, ah, el heredero. Y si tiene vagina, chido. Ahí está. Ahí está la diferencia. La bendición o la maldición. Ya estoy señalando uno de los rasgos del Edipo. ¿Sí? Hay una obra de Freud que se llama precisamente Implicaciones psíquicas de la diferencia sexual, de la diferencia anatómica entre los sexos. ¿Sí? Hay una semejanza que se hizo de este texto de una psicoanalista que dice las diferencias políticas, las implicaciones políticas de las diferencias psíquicas de los sexos, o sea, como llevando un poco más allá la diferencia de lo anatómico al plano de lo político. Miren, es un tema tan importante que es lo que se está debatiendo ahora, ¿sí? Que si los derechos de la mujer, que si los homosexuales pueden adoptar o no, qué implicaciones tendría para un niño que no tenga un papá, sino dos papás o dos mamás. Tiene que ver todo eso precisamente con esta discusión sobre el Edipo, ¿sí? Porque tiene que ver, les voy a adelantar un poquito, con la cuestión de la identificación y de la identidad. Pero hay una forma muy empirista de ver la identificación y la identidad, y el psicoanálisis nos plantea una versión muy diferente de lo que es la identificación y la identidad, muy particular, para no llevar ventaja, digamos, ni mejor ni peor, sino diferente, porque no es la única teoría, ni son los únicos que plantean esta cuestión de la identificación y la identidad. Digo, el conductismo habla de un aprendizaje observacional, aprendizaje vicario, etc. Pero no va por ahí. Les voy dando algunos tips para que vayan viendo hacia dónde quiero dirigir. La cuestión de que se puede aprender comportamientos masculinos y femeninos, pero eso no te da la identidad sexual. Yo he conocido personas, amigos, recuerdo precisamente un amigo, bueno, no mío personalmente, sino de mi esposa, que cuando me lo presentó, miren, un hombre tan guapo, perdón que lo diga, porque a veces pienso que si uno hace referencia a las características de atractivo físico de otro hombre, como que a lo mejor ya pone en duda, tiene que ver con el Edipo, pero bueno. Yo lo veía muy guapo, así de barba, se abría su camisa y así se veía en el pecho, lo que les encanta a las mujeres. Pero ya después conociéndolo y todo eso, era una perfectísima dama. No tenía la manera así muy afeminada de hablar, pero ya es más, él tenía casi como quien dice su forma de presentarse socialmente, y ya en confianza con él era otra forma. Y en una ocasión comentaba una anécdota muy curiosa, de que había tenido un disgusto con su pareja hombre, ¿verdad? En que entonces, ay manita, ¿cómo crees? Estaba platicando con mi esposa, decía, ay manita, ¿cómo crees? Y entonces que llega él muy descarado, y me toca la ventana con unas flores. Entonces llama así, ay, abrí la ventana y le dice, ¿qué hiciste? Ay, pues agarré las flores y le cerré la ventana, así la cama. Oiga, ese machín así tan bien portado, así que yo creo muchas mujeres suspirarían por él, era una perfecta dama. No nos vayamos entonces con la finta, ¿sí? El aprendizaje social y todo eso que vemos no asegura ni garantiza lo que sería la identidad sexual. Y una de las, no es lo único, y uno de los asuntos hacia los que se orienta precisamente el Edipo es la cuestión de la identidad sexual. Tiene que ver con otras cuestiones que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, déjenme ver. Ya nada más vamos a ver otro detallito en esto de Sabater. Bueno, esto que decía aquí, los humanos nacemos siéndolo, pero ya no lo somos del todo hasta después. Son humanos y hasta demasiado humanos los tiranos, los asesinos, los violadores brutales, los torturadores de niños. La humanidad plena no es simplemente algo biológico, una determinación genéticamente programada como la que hace alcachofas a las alcachofas y pulpos a los pulpos.
nacemos para la humanidad. Entonces habla de un segundo nacimiento. Nacemos primero biológicamente y está marcado porque es el día de nuestro cumpleaños, por eso no se nos va a olvidar, que es el día que salimos del vientre de nuestra madre. Y hay un segundo nacimiento, que es el nacimiento psicológico. Resulta que no todas las teorías psicológicas hablan de ese segundo nacimiento. Algunas nacemos una vez y se acabó. Empezamos a aprender, a desarrollar aprendizajes, procesos adaptativos, y eso, el segundo nacimiento, lo consideran una barbaridad. Bueno, pero cada quien con sus creencias, cada quien con sus convicciones. Entonces, dice, hay que nacer para humano, pero solo llegamos plenamente a hacerlo cuando los demás nos contagian su humanidad, a propósito con nuestra complicidad. Llegar a ser humano del todo, ser humano bueno o malo, o sea humano bueno o humano malo, es siempre un arte. A este proceso peculiar los antropólogos lo llaman neotenia, que es lo que les decía, ¿verdad? Esa palabreja quiere indicar que los humanos nacemos aparentemente demasiado propio sin cuajar del todo. La cría de chimpancé pronto es capaz de agarrarse al pelo de la madre para ser transportado de un lado a otro, mientras que el retoño humano prefiere llorar o sonreír para que lo cojan en brazos, depende absolutamente de la atención que se le preste. ¿Sí? Entonces, autores como Margaret Mead lo que nos dicen que hay un primer proceso que le llama simbiosis. Otros autores le llaman simbiosis afectiva. ¿Qué es la simbiosis? La simbiosis es la dependencia que tiene un organismo de otro para sobrevivir. Pero también hay una discusión al respecto porque se plantea que hay una relación más bien de dependencia de uno al otro, pero no viceversa. Y a eso le llaman parasitismo. Que tienen piojos en la cabeza, por ahí tiene un parásito que no nos deja ningún beneficio y solo nos está chupando la sangre. Y hay quienes dicen que el bebé humano es más bien un parásito más que una relación simple, que lo cual se oye muy feo, pero se plantea en términos de una definición de relación biológica de dependencia. Bueno, la dependencia se da desde antes de nacer. A través del cordón umbilical, el feto recibe la alimentación, todos los nutrientes que requiere para desarrollarse. Pero una vez que nace y cortan el cordón umbilical, tiene que valerse por sus propios medios adaptativos. Regulación de la temperatura, respiración, etcétera, etcétera, ¿sí? Y si no lo hace, pues puede morir. Claro que los seres humanos hemos creado, ¿verdad?, ciertas condiciones técnicas, médicas, que nos permiten apoyar a este nuevo ser a adaptarse. La incubadora o algún otro tipo de recursos médicos de apoyo que se dan para apoyarlo en su proceso de adaptación, ¿sí? Pero sea como sea, de manera natural o de manera, o con apoyos adicionales, este nuevo ser va a tener una relación muy estrecha a nivel material, a nivel biológico, a nivel de sobrevivencia. ¿Sí les queda claro eso? Bueno, pues vamos a ver que precisamente el Edipo va a ser una extensión de esa dependencia. ¿Qué tanto depende el niño? Ya en este caso no el bebé, el niño y la madre. ¿Y para qué depende? ¿Para alimentarse? Bueno, está el seno, está la leche, está la alimentación que le da la madre, ¿verdad? Pero no es suficiente. Y hay estudios experimentales al respecto. Niños que pueden ser alimentados de una manera eficiente, pero sin contacto humano, tienen consecuencias en su comportamiento y en su proceso adaptativo. Yo me acuerdo, desde estudiante que hablábamos de los, ¿cómo se llaman hasta los monitos de este autor?
¿Se acuerdan de la madre de felpa y la madre de alambre? Que había diferencias, ¿verdad? Ya desde ahí vemos que el niño no solo va a ser dependiente para recibir el alimento, sino también del contacto, sino también de la caricia, del afecto, del apoyo. Y entonces a eso se le llama simbiosis afectiva o simbiosis emocional. Bueno, pero hay una característica muy particular que nos va a señalar Margaret Mahler, y es la cuestión de que además de vivir el niño esa dependencia con respecto a la madre, en primer lugar hay que señalar algo muy importante. El niño no tiene madre al principio. Es muy importante para el psicoanálisis. ¿Por qué no tiene madre? Porque a lo mejor aún no se crea esa representación simbólica, a lo mejor no se crea aún esa representación simbólica de lo que es la Aún no hay una representación simbólica de la madre. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un seno, hay leche. O sea, el niño va a tener una relación con objetos parciales. ¿Y quién llevó al extremo, digamos, esa perspectiva? Melanie Klein, y habla del seno bueno, del seno malo, de un seno persecutorio, etcétera, etcétera. Y dice, ¿y por qué no habla de la madre? Porque la madre para él no existe. Es más, puede criarlo una loba. Bueno, ahí está Rómulo y Remo, o Mowgli, el libro de la selva, o Víctor de Aveirón. O sea que se adaptaron de alguna manera, que por eso se consideran casos excepcionales, porque son niños que se adaptaron sin la presencia de un adulto, ya no digamos de una madre. Entonces vamos a ver que esta simbiosis humana se da hacia quien le da el cuidado y la atención. Pero mucho ojo con esto, no se trata del cuidado con una situación que se da o no se da, no es algo bipolar, sino cuál es la calidad y el tipo de cuidado y de atención que recibe. No es lo mismo una madre amorosa, excesivamente amorosa, que no puede dormir porque al menor ruidito se despierta o está atenta todo el tiempo al cuidado de ese bebé. Ahora que hemos visto algunas escenas muy crueles, hace unos días vi una terrible, no recuerdo en qué estado fue, que encontraron entre el basurero, así se ve el cuerpo de un niño, de un bebé ahí, abandonado así boca abajo, se veía el bebé muerto. Uno diría, qué poca madre. Y no es una ofensa, es una realidad. O sea, ¿dónde está la madre? Entonces, como decías, la madre es una representación, ¿sí? Y vamos a ver que es otro elemento, pero vamos a ir agregando a la comprensión del complejo de Edipo, ¿sí? Oye, respeta a tu madre, ¿cómo le vas a andar ya viendo por ahí algún tipo te vas a ir vinculando con un aspecto sexual? Pues todavía no sabe bien que es su mamá. Digo, le dice mamá, pero mucho ojo. El darle nombre a las cosas no quiere decir que se tenga toda la representación y connotación que ese término implica, ¿sí? Todavía no se tiene esa capacidad. El niño todavía no la ha desarrollado. Entonces, les iba a comentar otro detalle que se me habían pasado por ahí. Vamos a ver que en esa relación inicial que tiene el niño, Margaret Mahler planteó un concepto muy polémico en sus estudios sobre la psicosis infantil, o el autismo, se le llama también. Lo que ella planteó es que todos los seres humanos pasamos por una etapa autista. ¿Qué quiere decir esto? Que todos en un momento de nuestra vida fuimos autistas, pero salimos de ese autismo, nos socializamos, y hay algunos que se quedaron ahí, se quedaron en el viaje, como diríamos. ¿Pero qué implica ser autismo? ¿Qué implica ser autista, perdón? Ser autista viene a ser un ser
cerrado en sí mismo. Oigan, ¿y no ese es el concepto que maneja Sigmund Freud llamado narcisismo primario? Claro que sí. Bueno, Margaret Mahler le llama autismo. ¿Sí? No nos confundamos con los nombres, el fenómeno existe. Entonces, Sigmund Freud llegó a plantear que él, para entender el proceso de desarrollo, utilizaba el modelo del huevo. ¿Por qué el modelo del huevo? Porque un pollito, cualquier ave, cualquier animal que nace de un huevo, tiene primero todo un proceso evolutivo de maduración biológica endógeno. Primero va creciendo, se va transformando internamente, cuando ya llega a cierto nivel de madurez, ¡pum!, rompe el huevo y sale, igual que una mariposa, ¿verdad? La oruga, ¿verdad? Que va tejiendo el capullo, lo rompe y sale la mariposa, etcétera, etcétera. Ese es el modelo que utiliza como referente Sigmund Freud. Entonces, ese desarrollo endógeno es lo que Mahler llamaría como ese autismo, o Freud llamaría como ese narcisismo primario. Pero Freud nos va a plantear un segundo momento del narcisismo, que es el llamado narcisismo secundario. El narcisismo secundario, en otras palabras, es la base fundamental del complejo de Edipo. ¿Por qué razón? El narcisismo primario, como les decía, es un proceso consigo mismo. Oigan, pero aquí hay un error. ¿Cómo decimos consigo mismo si el sujeto todavía no está constituido, si la persona no existe? Es una relación con sus propias sensaciones y necesidades biológicas. Todavía no hay, pues esto, una representación de sí mismo, ni de la madre, ni nada. Se va desarrollando poco a poco esto, ¿sí? Entonces, el niño puede aprender a llamarle a la mamá, pero podríamos decir, ¿qué diferencia hay entre la mamá y la teta? Son dos vocales, perdón, dos sílabas de cada uno, mamá, teta. Es lo mismo, la mamá puede ser la teta o no. Para lo que sirve, miren, así de desgraciado es Freud. Cuando habla de objetos, las personas desaparecen. Entonces una persona no es una mujer bella, es una vagina. Eso se le llama objetos parciales. Pues el niño precisamente crece con base en objetos parciales, que se van a ir estructurando poco a poco, y entonces ahí entra, híjole, un señor todavía más complicado, Jacques Lacan. Y Jacques Lacan entonces retoma por ahí, creo que no le dio mucho crédito, que digamos, pero debió habérselo dado, sí, algunos se lo han dado, a Henry Wallon, en Los orígenes del carácter en el niño, cuando nos habla de la experiencia del niño frente al espejo. Entonces el niño, igual que cualquiera de nosotros, si no nos vemos frente al espejo, solo vemos partes de nuestro cuerpo. ¿Cómo se le llama eso? Esquicia. Ya que acá le va a llamar esquicia de la mirada. Nuestra mirada siempre es parcial. Ah, pero nos queremos ver completamente. Ay, me salió un barrito. O ahora, precisamente, que voy a los ejercicios, a la terapia física y todo eso, tenemos un espejo enfrente. Me decía la terapeuta en los ejercicios que estaba haciendo, dice, a ver, no podía sonreír, ahora ya puedo sonreír. Dice, ahora nada más sonría de este lado. A ver, voy a tratar de hacerlo. Jale el labio para acá. Digo, sí, lo estoy haciendo. No. A ver, háganlo otra vez. Miren, voy a tratar de hacerlo. No puedo, ¿verdad? Jalo el de acá. Le dice, a ver, venga para acá, párese frente al espejo, hágalo otra vez. Digo, sí. Pero si no me viera frente al espejo, no soy consciente de ello. Hay muchas cosas que no podemos hacer, no podemos reconocer, no podemos entender si no es frente a un espejo. Pero hay espejos de cristal
con una sustancia atrás, no recuerdo, ahorita el otro día dio un reportaje muy interesante de cómo se hacen los espejos, ¿verdad? Y que nos devuelve una imagen. Pero resulta que hay espejos sociales. ¿Cómo son los espejos sociales? Porque hay una chica, ¿verdad? Se va a ir al espejo, oye, ¿cómo me queda este? A ver, dime. A ver, vete tú en el espejo, no, pero tú dime. Ay, si tú misma lo puedes ver, es que no es lo mismo. Necesito el juicio del otro. Y así sucede en el Edipo. El niño necesita la relación con el otro a través precisamente de la mirada. Por eso es tan importante lo que llaman los organizadores, la mirada retrospectiva. Freud le dio llamar, pueden llamar la pulsión escópica. Miren, hace algunos años yo escribí una ponencia, bueno, di una conferencia y di una ponencia para una asociación de ciegos y débiles visuales y un grupo de psicoanalistas a nivel nacional. Me pidieron que hiciera una presentación, una conferencia magistral y hice una ponencia que se llama La mirada en la ceguera. Y en esa ponencia lo que hice fue analizar cómo se desarrolla, cómo se forma la subjetividad de las personas ciegas, precisamente porque no está esta circunstancia que plantea Jacques Lacan del espejo. Y es muy interesante, por eso me acuerdo ahorita de que habla de la pulsión escópica. Esto lo plantea Jacques Lacan en el seminario de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Entonces habla precisamente de esta cuestión. Bueno, como no queriendo, ya estoy hablando de lo que es el narcisismo secundario. El narcisismo que es mediado a partir del otro. Y Jacques Lacan va a decir, bueno, primero Freud. ¿Cuál es el objeto, no de estudio, el objeto fundamental que estudia el psicoanálisis? Se dice rápidamente el inconsciente. Bueno, en parte. Pero el objeto fundamental del psicoanálisis es el deseo. El objeto de deseo. Y entonces pensamos que el objeto de deseo es lo que quiero. Pero querer no es lo mismo que desear. Definitivamente. Yo quiero aquellito. Y si, ¿para qué lo quieres? Si ya ni puedes. ¡Ching! Horrible. ¿Sí? No sé si me explico. O sea, la cuestión de que nosotros declaramos el querer como algo inmediato, pero no cuáles son las razones últimas que el sujeto se plantea en relación con dicho objeto. ¿Sí? Por eso la condición de seres deseantes, lo diría Freud y lo reitera Lacan, es la condición de mantener vivo el deseo. Jacques Lacan llegó a plantear que el deseo que sostiene al sujeto está vivo hasta en la muerte. ¿En qué sentido? Una persona ya no quiere vivir, pero desea encontrar la forma de matarse sin que le duela, sin lastimar a otros, hasta que le importa muy poco y se suicida. Su deseo se mantuvo hasta el último momento. Porque el deseo va a ser el motor principal de la energía psíquica. ¿Y cuál es la energía psíquica? La energía libidinal, la energía vital de la que nos habló Freud. Voy a detenerme un poquito aquí, a ver si hay dudas, porque si no, ahorita viene la segunda parte y ya vamos a entrar al Edipo. A ver, preguntas. Cuando se habla de un primer narcisismo es el que lo remontaba hacia sí mismo, o sea, interior, y ya el segundo narcisismo es, por ejemplo, el que viene de los demás, o por querer encajar más como algo social. El que se da a través de los demás. Bueno, voy a decirlo de manera muy burda, pero tal vez así queda más claro. No le veo masturbarse que tener un acto sexual. ¿Por qué? La masturbación no necesitas más que de una mano, en el otro necesitas a otra persona, pero tener otra persona implica que le gustes,
que esté de acuerdo, que encuentren el momento, y algunos hasta que te cases, porque si no, no hay. ¿Sí me explico? O sea, la condición de deseante implica toda una serie de circunstancias que tienen que ver con el deseo del otro. Por eso Jacques Lacan vino a plantear que el deseo es el deseo del otro. O sea, el deseo del otro en un doble sentido. No es mi deseo, sino es el del otro. Pero también es el deseo que el otro me desee. Para que se cierre la relación, tendría que haber un deseo de ambas partes. Si no, no se da. ¿Y entonces qué pasa con el niño? ¿De qué lado está el deseo? La madre lo desea, pero el bebé desea a la madre. Entonces, ahí les va. El Edipo es la condición que permite la instauración del deseo del otro. Si no, te quedas autista toda tu vida. ¿Entienden? Sí. Así de sintético se lo planteo. El Edipo es la condición para instaurar el deseo del otro y por lo tanto lo que se da en llamar el narcisismo secundario. Una forma muy particular de socialización, una socialización que se va a dar a partir de, pero dependiendo de los otros. ¿Y quién va a ser el primero o los primeros de esos otros? La que tiene más cerca que la mamá. Bueno, hasta ahí Freud. Ay, pero cuando creía yo haber entendido todo, llega Jacques Lacan y me echa todo a perder. ¿Por qué razón? Porque resulta que la mamá no es completa, la mamá también desea, también tiene necesidades. Aunque para el bebé la madre es omnipotente, lo es todo su mundo, todo su universo, no lo es todo. Ahí les doy una palabra muy fuerte, la mamá también está castrada. ¿Qué quiere decir que la madre está castrada? Quiere decir que también necesita algo. ¿Qué necesita? ¿Un padre? No, las feministas dicen que no. Algunas, no todas, ¿verdad? O sea, para nada. Porque es la dictadura toda la cuestión del patriarcado y todo eso. Y luego viene Jacques Lacan y les da cuerda. Miren, les recomiendo uno de los libros, yo diría, como más accesibles, comprensibles, porque el desgraciado Lacan es este libro que acaba de salir hace poco, La ley de la madre, o lo que llama ensayos sobre el santón sexual. Ahorita les explico un poquito lo que es el santón. ¿Sí? ¿En qué se basa este asunto? Precisamente, fíjense nada más la complicación que agrega Lacan al planteamiento de Freud. Hasta donde vamos con Margaret Mahler lo que nos dice es que el niño depende de la madre. Y entonces pasa un periodo vinculado con él hasta que nos va describiendo cómo el niño se va separando. Por ejemplo, Margaret Mahler hace referencia a un proceso que le llama el ensayo de la distancia óptima. Resulta que el niño ya más o menos se puede sostener agarrándose de los objetos. Andaba gateando o algunos directamente si ves en la cama. Y entonces la mamá está platicando, digamos a lo mejor en un lugar público. Y el bebé se va agarrando por ahí y le dice, ven acá, que vengas acá. ¡Ay! Y entonces él empieza, hasta le da risa, ¿verdad? Entonces se va alejando, que te vengas acá. Ah, bueno, vamos a ver, espérame tantito, ahí se esconde. Entonces le voltea, ¡ah! Y llora. Llora, o sea, mientras él la está viendo que está ahí, ya tiene un cierto principio de constancia. Pero cuando la madre desaparece, es como si para él hubiera desaparecido, como por arte de magia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que este niño, a través de esa constancia,
o reconocimiento que tiene precisamente de la presencia y la constancia afectiva. Digo, porque puede estar presente, pero nada más está fastidiando, dice, mejor déjame en paz, ¿no? Madres posesivas, madres nerviosas, madres agresivas, etcétera. Entonces, ¿para qué la quiero aquí mejor? ¿Verdad? Pero entonces, como les decía, resulta que la madre es un ser humano y necesita algo más allá. Su bebé no la llena toda. ¿Y quién lo va a lamentar más? ¿El bebé o la madre? ¿O los dos? Los dos, pero cada quien de una manera muy particular. ¿Por qué razón? El bebé empieza a sentirse carente. Hay algo que él no tiene y que la madre desea, pero que no es él. Pero además el deseo tiene que ver un deseo de qué, ¿no? Es otra cuestión. Entonces, desde esta perspectiva, ¿no es posible generar un apego seguro o qué pasaría en ese caso? Porque se supone que las personas que tuvieron un apego seguro con sus padres son las que prácticamente no tuvieron faltas o tuvieron faltas muy pequeñas. claro. ¿Pero qué llamas apego seguro? ¿Una prolongación de la simbiosis? No, como algo saludable. Algo saludable sería algo equilibrado. Dándole espacio al niño, dándole libertad, sí, claro que lo hay. Pero entonces eso no proviene de una madre que tenga castración, entonces eso proviene de una madre que igual está equilibrada, ¿no? Habría que ver otra dimensión importante. Una es la de la necesidad y otra es la de la representación de la necesidad. ¿Sí? Entonces, tú puede ser que tengas cubiertas todas tus necesidades, pero sientas que te falta algo. Esa es la representación. Sí, de la necesidad. Si sintieras que tienes todo, entonces ¿para qué vives? Simplemente, ¿sí me explicó? Sería como una especie de estado latente en donde tienes que comer y no cualquier cosa. ¿Sí me explicó? O sea, esa es la condición del sujeto deseante. Es más, el sujeto deseante va a plantear como necesario algo que no necesita. Creo que una condición, por ejemplo, unas alumnas están haciendo un estudio sobre la cuestión de los hábitos y ya en la actualidad la adicción al consumo, al consumismo. Hay un libro muy interesante de un sociólogo francés, Gilles Lipovetsky, y bueno, él ha escrito varios, uno de ellos, de estos libros, es La Era del Vacío, pero hay uno que se llama la felicidad paradójica. Lo que él analiza es cómo en la actualidad muchas personas cuando tienen un desajuste emocional van a un centro comercial a comprarse algo que compense ese estado de ansiedad que le genera, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué vas a comprar? Bueno, no sé, voy a ver qué hay, ¿sí? O sea, va sin una necesidad anticipada, y es interesante porque Lipovetsky hace todo un análisis de cómo la sociedad nos ha creado ese estado mental de buscar a veces de una manera ansiosa algo que en verdad no necesitamos. La sociedad de consumo nos crea necesidades a través de la publicidad y de diferentes cosas. Entonces, por eso decía que a lo mejor para el niño él feliz hasta cierta edad, la madre lo es todo y no necesita más, nada más que su madre esté con él y lo cuide, pero la madre sí necesita, porque tiene otros hijos, porque tiene el esposo, porque tiene que trabajar, porque tiene que arreglar la casa, por infinidad de cosas. Y entonces surge esta condición en donde para el niño va a ser, bueno, ¿y qué es lo que va a buscar mi madre allá que no le pueda dar yogur? Un montón de cosas. ¿Sí me explico? O sea, estoy de acuerdo. O sea, tampoco hay que caer en el escepticismo, que también se le puede dar un cuidado equilibrado, digamos, como más estable. Por eso decía hace rato de la cita que ponía aquí de Sabater, aquellos que han sido alimentados con esa bondadosa, con esa leche humana, o sea, con ese cariño, ¿sí? Pero cuando no es así,
Hay que tomar en cuenta, perdón, hago este paréntesis para lo que tú planteas por la siguiente razón. Recuerden que el psicoanálisis surgió y se sigue moviendo sobre todo en el plano de la psicopatología. No se les olvide eso. Hay quienes han pretendido que Freud explica todo. No es cierto, no es cierto. Que se pueden tomar ciertos elementos del psicoanálisis para entender procesos sociológicos, etc. Sí se puede hacer. Pero es muy arrogante pensar que Freud le explica todo. Son teorías psicopatológicas. Entonces, tú hablas de un desarrollo normal. Sí, es cierto. Pero algo muy sencillo, jóvenes. Las personas normales o las que se creen normales no van al psicoanalista ni al psicólogo. ¿Sí me explico? ¿Quién va a consultar? Miren, hay un libro que se llama Los orígenes de la perversión y nos narra una situación en particular. Una madre preocupada porque a su bebé vomita la leche. Ya fue a ver a un pediatra, ya fue a ver a otro, ya le cambió la leche, ya le hizo infinidad de cosas y el bebé no se duerme y se la pasa llorando. Hasta que entonces va y le dicen, ¿sabe qué? El problema es más bien psicológico. Y va, le dicen, ¿sabe qué? El problema es que su niño tiene un exceso de madre. ¿Cómo que un exceso de madre? Sí, dale chance. Déjelo que llore. Déjelo que le haga falta. Imagínense ustedes, las que tienen un novio de esos pegajosos. Imagínense que lo tengan ahí sentado a su lado. O de esos que van en la calle y abrazan a la novia y así van caminando los dos. La verdad a mí me choca ver a aquello así, digo, en verdad, o sea, sí me explico, o sea, la dependencia, lo que quiero decir es que la dependencia se puede mantener, se puede llevar hasta el nivel de la exageración. Bueno, miren, iba a traer, no lo traje, pero para que vean ustedes la película de Psicosis. Los que no la han visto, véanla. Es indispensable que los psicólogos veamos esa, entre otras películas. La de Alfred Hitchcock. ¿Qué pasó con Alfred Hitchcock? ¿Qué pasó con Psicosis? ¿Sí han visto la película? ¿De qué trata? Te acabamos de entregar un trabajo precisamente de esa película. De Norman Bates, es un chico que por celos a la nueva pareja de la madre los mata a los dos. Entonces, por esta culpa, adopta la personalidad de la madre y empieza a asesinar a todas las mujeres que creía que su madre se podía poner celosa de ellas. Entonces, adoptando la personalidad de la madre, las mata. Claro. O sea, digamos que hay un tiempo razonable que la madre esté junto con el bebé y el bebé con la madre. Para eso hay guarderías, escuelas, hay infinidad de cosas. Entonces lo que tú dices es cierto. O sea, uno como psicólogo puede plantear un desarrollo equilibrado, digamos, razonablemente, digamos, el apego, el desapego, etcétera. Sí queda claro. Bueno, pero entonces vamos otra vez a la condición del deseo. Como es esta condición indispensable para la sociedad y cuando no se da, entonces cuando vienen todas estas patologías. Ahora en Netflix creo que está todavía, ¿no? La de Hotel Bates. Que precisamente hicieron una serie del caso de Norman Bates. Para los que no sabían, de la película de Psicosis sacaron hasta la 4. Ya he visto hasta la 4. ¿Sí? Son las secuelas y son con el mismo Anthony Perkins. Que lo hizo y viene como ahora sacan, ¿no? Que las precuelas, que antes de que se diera a conocer la relación, etcétera, etcétera. Está interesante. Pero la cuestión fundamental es esa. O sea, ya no solo en lo físico, es más, digo, ni modo. ¿Cómo le llaman esto cuando cuento una parte de las películas? Spoiler. Ahí le llamo. Spoiler. Lo que pasa es que sí, las mataban todo eso, pero él tiene momificada a la madre y la tiene ahí presente y él hay lo que le llaman las locuras a dúo, pero en este caso es un caso de psicosis específicamente en donde está introyectada la figura materna y él en algunos momentos establece un diálogo consigo mismo, ¿verdad? Así.
así como, no mamá, otra vez ya estás ahí con tus cochinadas pensando, así como que no mamá, no sé qué tanto, sí, ya estás otra vez así, ¿verdad? Lo estoy actuando ahorita, pero él lo trae en su cabeza, qué locura. O sea, sigue escuchando, entre comillas, que pueden ser alucinaciones auditivas o visuales, ¿verdad? Ahí está la psicosis, por eso la película se llama Psicosis, en donde él sigue escuchando esas voces, pero a la mamá ya la mató y la enterró hace mucho. ¿Por qué entonces sigue escuchando eso? Bueno, es otro fenómeno muy interesante, el de la psicosis, pero bueno. Sí. Otra cosa, bueno, me quedé un poco atrás en cuanto a lo de psicosis infantil, que es como sinónimo de hablar de autismo, porque entendí que hay 2 etapas del narcisismo. Entonces, estoy entendiendo bien si digo que la primera etapa del narcisismo es igual a la psicosis infantil, es decir, no lograr salir de esa realidad del sí mismo. Vamos a ver, yo no estaría tan de acuerdo con el término que plantea Mahler, solo les hago referencia por la perspectiva lacaniana. La perspectiva lacaniana utiliza un término muy complejo de entender que se llama la forclusión. ¿Sí han oído hablar de la forclusión? Bueno, Freud nos planteó que el origen de las neurosis se basa en su hija después lo desarrolló, lo del mecanismo de defensa llamado represión, que es específicamente la represión sexual, ¿verdad? Bueno, pues en la psicosis habría algo similar a la represión, pero se llamaría forclusión. Se llama como rechazo. Hay una dimensión subjetiva que es el mundo de la persona, todo lo tenemos, ¿verdad? Nuestro universo psíquico. Lo voy a decir con un término que leí en una ocasión que me gustó mucho de un poeta húngaro. Decía, el mundo tiene mi edad porque no hay otro mundo que el que yo he conocido. ¿Se dan cuenta? O sea, esto no implica negar que existen otros países. Bueno, existe Francia, existe París. Yo solo lo conozco en fotos y supongo que sí existe, pero nunca he estado ahí para constatarlo. Por lo tanto, para mí París es una imagen que tengo, a lo mejor de la Torre Eiffel, etcétera, ¿no? Había por ahí un videojuego que tenía los videojuegos de carritos y corrías en diferentes ciudades, ¿no? Me acuerdo que uno nos corría por París y todo eso, era la única vez que recorría París. videojuego. ¿Sí me explicó? Lo que quiere decir es que nuestro mundo está acotado, y Jacques Lacan utilizó 2 términos, realidad y real. Lo real es lo que existe independientemente de que yo lo piense, y la realidad es lo que está en mi dimensión. Ustedes no existían hasta que me paré aquí. Igual, a lo mejor ustedes no me conocían y yo no existía, pero ahora ya dicen, el maestro tal, a lo mejor ya al rato me ven, a lo mejor me saludan y se ven. ¿Sí? Entonces nuestro mundo se va formando de todo aquello que tiene que ver con nuestras experiencias, vivencias afectivas, personales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros podemos formar parte tanto de lo real como de la realidad de otras personas. Sí, claro. Pero entonces, fíjate, les doy esta idea de ese universo que es lo conocido para nosotros. ¿Y qué sucede? Bueno, en la represión hay algo que no quiero que se sepa. Levanto la alfombra y lo barro para abajo y entonces ya lo escondí, pero ahí está. Me hago tonto pensando que desapareció, pero ahí está. Pero en el caso de la forclusión, lo que nos plantea Lacan es que se saca de la dimensión de lo subjetivo. Bueno, pero se saca en realidad, en verdad, o es igual que la represión. Es más radical que la represión. Miren, hay un libro que a mí me aclaró mucho esto, se llama El impulso de matar. Es de un psicópata que empieza a volverse morir. Híjole, les contaría varios detalles, pero bueno, miren, les comento lo básico.
Es un cuate que, bueno, él era huérfano y lo adoptó una pareja de alemanes, un hombre y una mujer alemanes. Él era zapatero, pero era muy agresivo. Y una de las agresiones que utilizaba constantemente cuando no hacía lo que le pedía, agarraba, y como era zapatero, con su esa navaja con la que cortaba las suelas, lo amenazaba y decía, te voy a cortar el pájaro, le decía. Lo amenazaba con eso, ¿no? Y entonces él se quedaba aterrado. Resulta que le tuvieron que hacer una operación por un problema que tenía, y entonces en él se fue desarrollando la idea de que se había portado muy mal y le habían hecho esa operación. Es una locura, pero él eso creía y vivía aterrado con esa situación. Bueno, me traslado varios años después cuando el padre muere y lo llaman para decir el testamento y le entregan la casa en la que vivió con esos padres. Pero él además, entre varios problemas que tenía, era impotente sexual, ¿sí? No podía lograr tener erecciones, y con su esposa no podía tener relaciones, etc. Pero miren, cuando entregan la casa, ahí la casa que heredó donde vivía con sus padres, él, entre las cosas que encuentra ahí, encuentra la navaja. Es un momento bien significativo, porque agarra la navaja, la observa, le pasa el dedo sobre el filo, y cuando siente el filo de la navaja, tiene una erección. O sea, le da una sensación de poder, de algo que no podía hacer. Ahí viene precisamente la idea de la castración, ¿verdad? Algo que el padre no le permitía hacer. Él era la autoridad máxima, como Dios, como un Dios malvado. Y ahora él está en el lugar del padre. Hay un libro del Edipo a la sexuación. Y tiene que ver precisamente cuál es la base de sustento que nos da toda esta explicación del Edipo acerca de toda una serie de patologías, de características personales, humanas, de personalidad, etc. ¿Sí? Bueno, volviendo a lo que decía ahorita de la forclusión, es importante que lo conozcan por lo siguiente. En este momento en donde él toca la navaja y toca el filo y tiene una erección, se ve claramente cómo la sensación de poder pasa por el orden de la energía sexual, la energía libidinal. La cuestión es que esa sensación de erotización, de enorme poder y de enorme energía, se oscila entre placer y displacer, eso nos enseñó Freud, pero también en la sensación de tener y no tener. ¿Con qué se va a simbolizar en psicoanálisis la condición de tener? Falo. ¿Por qué? ¿Qué es el falo? Es importante que entiendan lo que es el falo para que entiendan el Edipo. ¿Qué es el falo? La representación del poder. Oigan, ¿y el poder está en el pene? A ver. No, más bien es en el reconocimiento social a partir de él. Sí, o sea, es una condición social no natural, ¿verdad? Mucho ojo con eso. Que se haya creído por mucho tiempo, lo que decía hace rato, de tener o no tener pene, esa es una cuestión cultural. Precisamente por eso me parece que es tan importante y oportuno al tiempo actual este libro, de la ley de la madre. ¿Por qué? Porque está empezando a ser desplazada esa creencia, esa idea de que ser hombre es un privilegio, es una ventaja por encima del hecho de ser mujer, y que además no se lo, digamos, las mujeres no se lo deben a los hombres, sino más bien a pesar de nuestro machismo se van imponiendo, y qué bueno que lo hagan, ¿sí? Porque a veces lo hacen mejor. Entonces, volviendo al asunto de la forclusión, este mismo individuo con esa navaja se siente tan poderoso que se va a enfrentar a todo lo que se le venga enfrente. Y un hijo que tenía, que era muy malcriado, muy respondón y que no hacía lo que él quería,
él repite la historia del te voy a cortar el pájaro, pero no lo hace de una manera figurada, sino que él sí planea y lleva una cueva junto con uno de sus hijos a su otro hijo que se portaba mal y lo mata. O sea, no fue amenaza, sí se lo cumplió. Y entonces él va de regreso a su casa, fíjense, va de regreso a su casa, ve su coche y su hijo a un lado. De momento se describe como junto a él va una camioneta y lleva unos caballitos como de la feria. Entonces ve que su hijo, al que acaba de matar, va montando un caballito y voltea y le sonríe. Entonces él se queda así aterrado, ¿no? Entra así en el pánico. Y ya llega a su casa y entonces entra, abre la puerta y ve así flotando una cabeza. Y es la cabeza de su hijo. Empieza a enloquecer, no, tiene un brote psicótico clarísimo. ¿Cómo interpretaría Lacan esto? Eso que él es... perdón, falta otro detalle. Cuando él lo llevan a juicio por haber matado a su hijo, él lo dice no como una mentira para salir de la apuro. Dice, no, yo no maté a mi hijo, maté a los demonios que vivían en él. O sea, yo lo salvé. Supongamos que no lo dice con una mentira para salir del paso y para atenuar su pena. Él lo dice con pleno convencimiento. Así como si le hubiera quitado alguna parte de su organismo que le estuviera dañando, le quitó los espíritus malignos que vivían en él. Entonces, ¿dónde está la conclusión? Él excluye esto de su conciencia completamente, pero como no deja de existir, se le vuelve a presentar y una y otra vez. Entonces, esa es la psicosis, a diferencia de la neurosis. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en los minutos que quedan, miren, hay mucho más por plantear de esto. Espero que pues, más o menos les haya despertado algo de interés. Es fascinante todo este asunto. Pero ahora vamos a ver la historia de Edipo. ¿De acuerdo? A ver, ahora sí. Pero vamos a ver un texto que incluso para los que les interese profundizar, se los voy a recomendar. Se llama El Edipo, el concepto crucial del psicoanálisis. ¿Sí? Casi todo lo que usted quería saber acerca del Edipo. Este autor es muy importante, es un argentino, Juan David Nacio, que destacó mucho porque él, fíjense nada más, él es el traductor oficial de Lacan, de francés a español. Hay por ahí una anécdota que dice que precisamente él hizo la traducción de un trabajo y lo llamó directamente Lacan y le propuso que fuera su traductor al español porque nadie había podido hacer una traducción tan fiel. Miren, tomé algunas partes de aquí de él. Aquí está. Fíjense, voy a empezar a ver aquí una cosa aquí. El complejo de Edipo no es una historia de amor, dice, no es una historia de amor y de odio entre padres e hijos. Es una historia de sexo, es decir, de cuerpos que experimentan placer al acariciarse, al besarse, al morderse, al exhibirse y mirarse. En suma, de cuerpos que sienten placer tanto tocándose como provocándose dolor. No, el Edipo no es una cuestión de sentimientos y de ternura, es un asunto de cuerpos, de deseos, de fantasías y de placer. Evidentemente padres e hijos se aman tiernamente y pueden odiarse, pero en el interior del amor y el odio familiares palpita el deseo sexual. No se anda con rodeos nazis, ¿sí? No se trata de un amor espiritual, un amor de ternura, madre e hijo. Él lo marca claramente, es un amor de sexo. Y el que no esté de acuerdo, cierre el libro y lo tira a la basura. ¿Sí me explico? ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de los disidentes, prácticamente todos los disidentes de Freud, desde que él empezó todavía en vida y todo eso,
Sí, dejaron de él precisamente porque no estaban de acuerdo con la interpretación sexual de las pulsiones. Entonces, yo por ejemplo escribí una biografía por ahí de Alfred Adler, y Alfred Adler decía que lo fundamental era la llamada discapacidad orgánica. Alfred Adler fue el creador del llamado complejo de inferioridad. En el caso de Carl Jung, él hablaba de otro tipo de fuerzas espirituales y la cuestión de los arquetipos, que había ciertos patrones culturales que se repetían, etcétera, etcétera, pero no aceptaban para nada la teoría de la sexualidad. Erik Erikson, que es un autor que también ha realizado mucho en teoría del desarrollo, nos habla de la identificación y de la identidad sociocultural, pero no habla de sexo. Dice, el niño edípico es un niño alegre que con absoluta inocencia sexualiza a sus padres, los introduce en sus fantasías como objetos de deseo e imita sin pudor ni sentido moral sus gestos sexuales adultos. Es la primera vez en la vida que el niño experimenta un movimiento erótico de todo su cuerpo hacia el cuerpo de otro. Una relación sexual. Las primeras manifestaciones de sexualidad son al interior de la familia, particularmente con la madre. Yo no diría que cuando no hay madre, cuando es un niño adoptado o un niño de un hospicio, ¿qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa? Que no se dé el complejo porque se da de una manera diferente. Entonces ahí hablamos de las funciones paterna, materna. Porque por lo que yo tengo entendido, Freud postulaba que se puede dar un complejo de Edipo negativo cuando el deseo el objeto de deseo del niño no es como tal la madre, sino puede ser es la persona del mismo sexo. Y no, por ejemplo, o sea, si es un niño se da con el padre y no con la madre. No, ese es inverso. Cuando es negativo es cuando en vez de una relación de amorosa es un amor de odio. Por ejemplo, Melanie Klein habla del seno bueno y el seno malo como objetos. Habla de un seno persecutor, ¿sí? Ahí es negativo. Pero cuando es inverso es cuando se dice que hay una identificación con el padre, sexo diferente y un objeto de deseo basado en el padre del mismo sexo. A ver, ¿quién tiene esas características? Los homosexuales. Querría decir entonces que el Edipo inverso es lo que explicaría la homosexualidad. De hecho, Freud sí lo retomó para dar la explicación a la homosexualidad más adelante. ¿Sí? Tiene que ver en cierto sentido con la teoría de los objetos, porque Lacan lo dijo de una manera muy clara y contundente. El objeto no es la cosa. La cosa es el aspecto material que nosotros vemos y con lo que entramos en contacto. El objeto es la representación que hacemos de la cosa. Entonces, en la representación llega a tener tantos giros, tantos cambios y tantas variaciones que a veces ya difícilmente encontramos la relación con lo que dio origen. Miren, hay este libro que en su nombre lo dice todo, el Antiedipo. O sea, este es un libro de Deleuze y Guattari, ellos dos son filósofos, principalmente no psicoanalistas, y escribieron este libro para cuestionar la perspectiva del Edipo en Freud y en Lacan, principalmente en Lacan. Y miren, les voy a leer nada más un párrafo, lo van a ver ustedes, del Antiedipo. Dice, la producción deseante, las máquinas deseantes. Ello funciona en todas partes, bien sin parar, bien discontinuo. Ello respira, ello se calienta, ello come, ello caga, ello besa. Qué error haber dicho el ello. En todas partes máquinas y no metafóricamente. Máquinas de máquinas con sus acoplamientos, sus conexiones. Una máquina órgano empalma con una máquina fuente. Una de ellas emite un flujo que la otra corta. El seno es una máquina que produce leche, y la boca, una máquina acoplada a aquella. La boca es del anoréxico, vacila entre una máquina de comer, una máquina anal, una máquina de hablar, una máquina de respirar, crisis de asma. De este modo todos bricoleurs, cada cual sus pequeñas máquinas. Bricoleurs es algo así como un, ¿cómo se llama? Una mezcla de elementos, ¿cómo se llama? Bricolage, sí, por ahí es precisamente.
Una máquina órgano para una máquina energía, siempre flujos y cortes. El presidente Schroeder, un psicótico, tiene los rayos del cielo en el culo, ano solar. Además podemos estar seguros de que ello marcha. El presidente Schroeder siente algo, produce algo y puede teorizarlo. Algo se produce, efectos de máquina, pero no metáforas. En un libro que se llama El Entiedifo, lo que nos está planteando es algo que podemos decir de una manera muy sencilla, pero es difícil de entender. Que no todos pasamos por el Edipo, primer principio que planteó Freud y que eliminaríamos. El Edipo no es universal. A lo mejor es para aquellos que tuvieron papá y mamá y que lo educaron en cierta manera. Está hablando de psicóticos que no introyectaron el triángulo edífico, ¿verdad? Que no tuvieron madre. Hay un caso emblemático que yo les comento a los alumnos, que no se conoce en el caso de Henry Lee Lucas. Henry Lee Lucas fue un niño muy golpeado, muy maltratado, cuya madre era prostituta, viviendo en una casa rodante. Cuando llegaba un cliente, la madre lo que agarraba, a veces lo levantaba de su cama y lo echaba afuera para atender al cliente que había llegado. Él escuchaba todo, o sea, percibía toda la situación, la madre muy plena lo golpeaba. De hecho, tenía una grave herida aquí en su ojo, un ojo quedó inservible de un palazo que le dio la madre. ¿Cuál madre? O sea, puede darse una relación amorosa, de ternura, todo lo que hemos dicho hasta ahorita, con una madre así. ¿Ustedes creen que este hombre que mató a muchas mujeres y que disfrutaba en el momento y que la estaba matando después de haberla matado, tener relación sexual con el cuerpo, ¿ustedes creen que él sentía alguna inhibición o sentimiento de culpa al hacerlo? Podríamos a lo mejor aventurar que en el momento de estar haciendo ese acto estaba matando una y otra vez a esa madre que no le dio amor y que él no la amaba, sino que que en cada mujer que mataba a su madre. Repetición, máquinas. Curiosamente este libro dice el Entiedifo, capitalismo y esquizofrenia. Está dejando de lado completamente la tesis del Edipo. Bueno, ¿cuál modelo explica mejor lo que vivimos en la sociedad capitalista como esta? Consumidora, cruel, individualista, etcétera, etcétera. ¿El Edipo o la esquizofrenia social que vivimos? Yo creo que no hay modelo único para entender a todos los seres humanos. Definitivamente, si se dan cuenta. A lo mejor de qué más dudas. Posiblemente sí. Pero ese era el propósito. Porque sobre la base del deseo, o más bien el deseo se basa precisamente en la falta, en la ausencia y en el vacío, en las dudas. Nada más les quiero mostrar lo que dice de este libro que les decía ahorita del Edipo, de Juan David Nacio, dice algo muy importante. O sea, lo que nos cuenta aquí es precisamente toda la historia mitológica de Edipo, ¿verdad? Pero Juan David Nacio nos plantea una cuestión muy importante. Una cuestión muy importante que quiero que tengan ustedes presente y es la siguiente. Permítanme. Son varias preguntas que quiero que queden por ahí. Miren, aquí está. Miren, esta pregunta que plantean hacer muy importante. ¿Cuál es la condición del Edipo? ¿Es una realidad, una fantasía, un concepto o un mito? Dice, ¿cuál es la verdadera condición del Edipo? ¿Es una crisis sexual de crecimiento observable en el comportamiento de los niños? ¿Es una fantasía inscrita en el inconsciente? ¿O es acaso la construcción teórica más importante, piedra angular del edificio analítico? ¿O se trata sencillamente de un mito moderno que nos revela que la prohibición universal del incesto es una respuesta al loco deseo humano del incesto? ¿Es entonces una realidad, una fantasía, un concepto o simplemente un mito? Pues bien, yo respondería que es todo esto al mismo tiempo, realidad, fantasía, concepto y mito. O sea, no vamos a tener una sola respuesta cuando preguntemos qué es el Edipo. Es más, yo diría, voy a decir una blasfemia, y no es mía, sino de la cara, que si creemos en Dios, Dios existe. Y si creemos en Dios, tenemos una noción de un universo diferente
de los que no creen. En una ocasión, hace muchos años, recuerdo que un compañero me dijo, se dice, es que el inconsciente existe para aquellos que creen en él, pero para los que no creen no existe. ¿Creen que tiene razón? Yo creo que sí, porque si yo creo en el inconsciente me voy a plantear una serie de preguntas, voy a tratar de interpretar mis acciones, voy a plantearme metas a futuro basadas en la creencia de que el inconsciente existe. Pero si no creo en él, no existe. ¿Puedo yo pensar puramente de manera conductual? Claro que lo puedo hacer. ¿Sí me explico? Sí. Pero, ¿qué pasa cuando otro llega y te comprueba que parte de su comportamiento o su comportamiento en general está descrito a través de términos psicoanalíticos, a pesar de que no lo creen? Miren, yo le diría de esta manera. Hay una película que les recomiendo mucho que la vea, que se llama El Médico. Bueno, de hecho está también el libro, que es de Noah Gordon. ¿Sí? ¿Sí ya lo vieron? Es un libro bellísimo y la película también la hicieron muy bien. Es de un joven que su madre murió de una manera terrible de una enfermedad que no se sabía cuál era. Y entonces él por eso se empeña en estudiar medicina. Pero había una prohibición, pero así radical en aquel entonces. No se permitía que se abrieran los cuerpos. Entonces todo se veía desde afuera, ¿verdad? Eran los conductistas de la medicina. Todo desde afuera, nada más. Y entonces, que además es un hecho real, existió, ¿sí? Se atrevió a escondidas y todo eso a abrir los cuerpos y entonces empezó y hacía dibujos y todo eso. Y por eso lo ejecutaron. ¿Qué quiere decir? Históricamente en Iztacalo lo vivimos. Puro conductismo. Si hacíamos referencia a procesos cognitivos, la caja oscura. Nada teníamos que interrogar acerca de eso. Como el cuerpo que no se podía abrir. Pero el psicoanálisis fue mucho más allá de eso. Ya no solo entramos a la caja para ver los procesos conscientes que hay, sino Freud abrió la caja hacia los fenómenos inconscientes. Entonces, por lo que decías tú ahorita, te puedes quedar únicamente con lo observable. Puedes ir al análisis de los procesos cognitivos que no son observables, pero que pueden ser de alguna manera entendidos a partir de sus manifestaciones. Y el psicoanálisis va todavía más allá. Vas a hacer referencia a aquello que ni siquiera se puede nombrar. ¿Cómo la ves? Si se quieren quedar a ese nivel puramente sensualista, muy su decisión, ¿no? Yo me atrevo a decir que solo los locos con ciertas características de personalidad como la mía y la de otros miles creemos en el psicoanálisis. Hay seres sensatos, ordenados, que no se meten en estas locuras, porque tiene uno sus consecuencias. Miren, ahora sí les prometo que es el último comentario. Por muchos años yo dejé de dar psicoanálisis. Ahora que estaban viendo la acá me empezaron a resurgir muchos síntomas que no tenía antes. No sé si exagero, pero creo que este síntoma que tuve tiene que ver con eso. La verdad, mucho estrés. Leer a Lacan es entrar en el mundo de la locura. Pues muchas gracias.